Estamos llegando a una ciudad como no se ha visto una nunca antes en la historia. Una ciudad donde nos podemos encontrar el hotel más lujoso del mundo, donde podemos apreciar el edificio más alto de todo el planeta, donde podemos ir a bañarnos en una playa al mejor estilo tropical, salir y venirnos de compras al mall más grande del mundo. Y si eso no es suficiente, podemos agarrar un ride por el desierto, salir del desierto, irnos a bucear y cerrar esquiando en la nieve. Eso solo puede significar una cosa, amigos míos. Significa que estamos en Dubái. Buenos días, tardes o noches, espero que estén súper bien. Amigos, el día de hoy vamos a estar recorriendo uno de los 7 emiratos que conforman los Emiratos Árabes Unidos. Por primera vez en tierras árabes nos encontramos en la ciudad de Dubái. No sé en qué momento llegamos aquí, pero por un rebote caímos en la ciudad y caímos justamente en la temporada más caliente que pueda existir por este lado del mundo, porque resulta que además Dubái ya de por sí tiene un clima extremo. Es una ciudad que en la parte de atrás tiene el desierto y en la parte del frente tiene la costa. Entonces imagínense el calor. Esta ciudad no debería de existir. Ya les voy a ir contando poco a poco todo el milagro de Dubái, pero de entrada nos encontramos que ahorita en esta fecha durante el día las temperaturas pueden llegar hasta 50 grados Celsius. Pero por dicha tengo que decirles que descubrí el secreto de los árabes. Si me están viendo, tengo que decirles que ya los tengo. Ya sé por qué andan más frescos que nosotros, y es que resulta que este traje, que tengo que decirles que lo he visto con todo respeto y que la verdad me siento muy feliz de andarlo porque me siento incluido. No me siento turista, me siento diferente caminando así por este país, y de verdad que las personas lo ven a uno diferente con solo andar vestido así, porque normalmente son los emiratíes los que se visten de esta manera. Resulta que en este país el 80 o el 90% de los 3 millones de habitantes que hay son inmigrantes. Entonces es realmente muy pequeña la cantidad de emiratíes reales, que es como se le dice a los residentes de los Emiratos Árabes, que hay en esta ciudad. Entonces es todavía más poca la gente que viste este tipo de atuendo. Y agregado a eso, no todos los emiratíes usan este atuendo. Realmente las cosas aquí en Dubái van cambiando más rápido que en el resto de Emiratos y casi que en el resto de países de Medio Oriente. Aquí las cosas, como pueden ver, van avanzando muy rápido. Entonces los jóvenes casi que ya no usan este atuendo. Lo que usan es Balenciaga, Gucci, pónganle la marca que ustedes quieran. Pero los señores, los adultos, sí acostumbran más a andar vestidos así como andamos el día de hoy, con candora, que así es como se llama este traje, que se usa con este pañuelo que va en la cabeza y se prensa con estos tipos como de mecates. Realmente no sé cómo se llaman, ahí me disculpan. Y tengo que confesarles que esto es demasiado fresco. Ustedes me ven así normal, pero con todo el respeto de la gente que está aquí. Yo no ando nada por abajo. Vean este piernón, papá. Aquí el aire fluye por todo lado. Y además me imagino que todo esto tiene que estar muy ligado a la vida de ellos en el desierto. Porque como les digo, aquí cuando pega el sol en el día calienta a 50 grados. Entonces ya con esto usted se cubre parte de la cara, se cubre el cuello. Esto refresca, la verdad, porque no ando nada por abajo y es grande, entonces el aire fluye por todo lado. Pero bueno, después de mostrarles el épico vestuario que vamos a estar portando el día de hoy, mientras vamos recorriendo un poco la ciudad y les voy enseñando cómo es Dubái, les tengo que ir contando ciertas cosas que yo no conocía, quizás muchos de ustedes no conocen, y que es necesario que sepamos de Dubái. Vamos a arrancar duro y a la cara. Ya ustedes saben que así es como nos gusta en este canal. Vamos a arrancar probablemente en la parte más icónica de Dubái. Esto que tienen aquí es el downtown de Dubái. Este es el Burj Khalifa,
el edificio más alto, más grande, más espléndido que este planeta ha visto, 828 metros de altura. Y al puro frente también tenemos el mall más grande del planeta, acompañado de un montón de edificios, un montón de torres, un lago de agua azul que en la noche hace un show de luces con fuentes, y creo que es el más grande del mundo también, incluso superando al de Las Vegas. Este es el puro centro de la ciudad, se podría decir, aunque en la ciudad todas las atracciones se reparten en diferentes lugares. Esto es, como les digo, creo que lo más icónico, en lo que se nos viene a la mente cuando nos hablan de Dubái. Yo creo que hoy le estoy haciendo el día feliz a muchas personas, porque yo veo a la gente, veo a los trabajadores, a quien sea, y yo los saludo. Y yo veo que me saludan diferente, me hacen un saludo como que me hacen así y se tocan el corazón. No sé por qué, pero creo que los dejamos felices. Fueron saludados por un jeque, el jeque de San Carlos, Costa Rica, el jeque de Muelle. Que ahora, relacionado con esto, me he encontrado con algo muy interesante en Dubái. Y es que precisamente si nos ponemos a pensar en cuál es la idea que tenemos de Dubái, es una idea de opulencia, de carros exóticos, de edificios gigantes, de lo mejor del planeta, de oro, de diamantes, etcétera, etcétera. Y no es que no sea así, porque la verdad es que sí se ve mucho de todo en exceso, pero si nos ponemos a pensar más allá, lo que pensamos de Dubái es lo que el gobierno de Dubái ha querido que pensemos de ellos. Es puro marketing. Es increíble cómo logran atraer a personas con gran capacidad adquisitiva. Yo creo que no les interesa atraerme a mí, pero aquí estoy y no se van a librar de mí en unos días. De verdad me parece muy increíble cómo a puro marketing se han hecho esta imagen en el mundo, y eso también tiene que ver con que aquí en los Emiratos está prohibido sacar una noticia negativa en contra del gobierno o en contra de las personas que gobiernan. Como les digo, con esto no les estoy diciendo que Dubái no sea lo que dicen que es, pero solo vemos esa parte. Por cierto, también en el nuevo Dubái, algo que me he encontrado es que no hay esa vida local, esos mercados que se encuentran en diferentes ciudades, por ejemplo los que nos encontrábamos en Bangkok o en India. Eso no se encuentra por aquí. No hay mercados callejeros, no hay comida en la calle, no hay personas ahí vendiendo globos, rosas o alguna cuestión. Todo es así, casi que perfecto, se podría decir. Todo tiene que estar limpio, funcionando y despejado. Vean, por ejemplo, aquí qué hermoso. Por cierto, salimos temprano, ya no es tan temprano, pero al parecer en general en todo este lado del mundo la vida empieza como a las 9, 10 de la mañana. Entonces andamos solos, y también por la temporada tan caliente andamos solos. Tenemos todo esto solo para nosotros. Vean las vistas que tenemos aquí, vean el Burj Khalifa, el lago, y aquí tenemos edificios, edificios y más edificios. Ahora pongan atención a lo siguiente: ¿por qué es que aquí no vemos vida? ¿Por qué es que no hay mercados callejeros? ¿Por qué no se ven locales de acá para allá conviviendo? Es porque Dubái hace algunos años, vean ya el estilo que tengo para acomodarme esto, es porque Dubái hace algunos años no existía. Estas ciudades, estos rascacielos, todo lo que vemos hace 50 años, esto no estaba. Todo esto se levantó en los últimos, ¿qué? 30 años podríamos decir. Dubái, no sé si ustedes lo han analizado, pero Dubái es un parque temático básicamente. Es una ciudad completamente turística, creada con el principal fin de atraer turismo, además de atraer negocios y empresas relacionadas con logística, etcétera, etcétera. Esto está hecho principalmente para el turismo, porque pongan atención, no sé si ustedes esto se lo imaginaban, no sé si se lo esperaban, pero resulta que al menos este emirato, no sé en todos los demás, pero en este emirato se está acabando el petróleo. Así como lo oyen, el petróleo fue lo que sacó a esta población de lo que era anteriormente. Anteriormente era simplemente un pueblo de pescadores humildes que vivían de buscar perlas en el mar, de pescar y de comerciar. Aproximadamente en 1960 alguien hizo un hueco, salió petróleo, cambiamos los camellos por los carros
carros y vámonos, papá. De ahí despegó y se convirtió en el Dubái que estamos viendo hoy en día. Por supuesto, no es tan simple como simplemente hacer dinero y ya. Hubo una mente maestra, un jeque sumamente visionario que le pasó la visión a los hijos y se va transmitiendo, que son los que ahorita gobiernan este emirato. Pero esa es la situación. La situación es que se cree que en los próximos 10 años se puede acabar el petróleo. Entonces ya el petróleo no es uno de los principales ingresos de este emirato. Ahora el principal ingreso es el turismo con esto que crearon. ¿Se lo imaginaban? Se imaginaban que Dubái es como un parque temático gigante. Por eso es que nos encontramos cosas bonitas e instagrameables en toda la ciudad. Por ejemplo, aquí nos encontramos las salas de México para venir y hacerse la foto. Imagínense que Dubái actualmente está compitiendo con Roma, con Las Vegas, con París, con los mejores destinos turísticos del mundo. Tienen playas tropicales en un lugar donde es imposible tan siquiera que crezca una palmera si no se tiene el cuidado adecuado. Han logrado lo imposible y de hecho que la sostenibilidad de Dubái ya es otro tema aparte del que se podría hacer un video completo de cómo se sostiene una ciudad completamente artificial. Pero todo esto me parece simplemente increíble. Yo no me lo imaginaba antes de venir. Creí que era una ciudad donde vivía la gente de aquí de Dubái como en todo lado y los turistas venían a conocerla, pero al parecer no. Es una ciudad creada para atraernos a gastar y bien creada porque está increíble. ¿Y qué pasa cuando una ciudad es tan turística? Resulta que termina convirtiéndose en una ciudad súper comercial. Así que si tal vez alguno de ustedes está pensando en venir a abrir un negocio a Dubái, en venir a poner un emprendimiento, aquí estamos nosotros para ayudarle. Aquí les va la información. Si ustedes están interesados en rentar un local comercial en Dubái, que también se ha vuelto en una de las principales actividades de este lugar, los precios pueden ir desde los $100 el metro cuadrado hasta los $300 en la calle más importante de Dubái. Lo que significa que un localito de 100 metros cuadrados en la calle principal de Dubái le puede costar $30,000 al mes de renta. Imagínense qué clase de negocio hay que poner para que logre sostenerse. Así que muy probablemente por eso es que la gran mayoría de comercios que nos encontramos en Dubái son comercios top, son tiendas de lo más caro que se puede encontrar en el mercado. Tiendas Gucci, tiendas de Rolex, tiendas de Prada, y lo que se encuentra aquí como arroz, como encontrar una venta de pinchos allá en el pueblo, son ventas de supercarros, de carros exóticos. Agencias como Lamborghini, como Ferrari, se encuentran muchísimas. Usted va caminando por la calle y por ejemplo se encuentra lugares como este. Vean lo que tienen ahí dentro y nos van a dar chance de entrar para enseñarles un poquito de lo que se puede encontrar en una tienda de estas. Simplemente no tengo palabras para describir lo que acabo de ver. Estos ojitos nunca habían visto algo brillar tanto. Esos carros brillaban más que mi futuro. Probablemente los pulen todos los días y les sacan todo. Ustedes vieron cómo brillaban con las luces. Tras de que son supercarros, los tienen así de limpios. Además, ¿quién tiene un garaje con todos esos carros ahí a la venta para el que quiera comprar? Definitivamente ese compa no exprime la pasta. Ese compa no le echa agua al champú. Algo que quería comprobar con mis propios ojos y que me parece muy interesante es precisamente esto. No voy a decir que todas, no puedo generalizar, yo no las conozco todas, pero al menos estas diferentes partes de la ciudad que hemos estado recorriendo son así. Se puede decir que son muertas en cuanto a la vida cotidiana, en cuanto a los mercaditos y ese tipo de cosas que les estuve contando antes. No se ve nadie en la calle, únicamente muchos carros, muchos edificios. Todo el comercio se da adentro también por el calor, pero es bien curioso, es como estar caminando por una ciudad desértica en donde lo único que hay son carros pasando. No ve usted personas.
Aquí les va una regla y es que cuando un jeque se sube al transporte público, automáticamente deja de ser jeque, así que ya no soy digno de portar este atuendo. Además, tenemos que cambiarnos porque me los voy a llevar a otra zona de Dubái. Nos vinimos para la marina de Dubái, que aquí es donde tengo el yate anclado. Se me había olvidado contarles, no se los enseño porque me da pereza ir a dar todo el vueltón. Pero por ahí está, uno de todos esos es el que más brilla, no sé si lo ven. Ese es el mío, papá. Aquí en la marina de Dubái es otra historia muy diferente a la que estábamos viendo en la ciudad, porque este sí es un lugar muy turístico. Entonces aquí sí hay más afluencia de personas, hay un montón de restaurantes, un montón de bares. Pero por favor, compañeros, bolos, tengan cuidado. Aquí en Dubái ustedes no pueden venir y emborracharse y andar borrachos en público. Se exponen a pena de cárcel o a ser deportados, a ser expulsados del país inmediatamente. Además, hay varias reglas que tenemos que conocer acerca de Dubái. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que aunque ustedes vengan casados aquí con su pareja de luna de miel, ustedes no se pueden dar un beso en público, no pueden tener muestras de afecto en público, y mucho menos si son una pareja homosexual? Todavía peor, el homosexualismo aquí está prohibido, es ilegal. Los pueden mandar a prisión o directamente los deportan, los mandan con colilla de vuelta para la casa. Por favor, apreciemos esta zona. Tengo que decirles que esto me recuerda demasiado a Singapur. ¿Recuerdan que en Singapur habían unos canales donde habían unos edificios gigantes, pasaban botes igual que aquí? De hecho, que si no han visto los videos de Singapur, ¿qué están esperando? Es una de las ciudades más hermosas que he visitado en toda mi vida, y aquí la verdad es que se me hace bastante similar. Esto está increíble. Volviendo a las reglas, nos encontramos que aquí, relacionado con los bolos, con mis compañeros, nos encontramos que no es normal en la cultura de este país tomar. De hecho, que para conseguir alcohol usted tiene que ir a lugares autorizados, lugares que estén autorizados para vender alcohol, y tiene que tomárselo ahí, no se lo puede tomar en público. Y muy importante, Jamaica bajo cero se les vaya a ocurrir hablar mal del Islam en este país, porque ahí sí es como tocarle los huevos al toro. Ahí sí directamente a prisión y multado, porque eso ya es blasfemia, y ustedes saben que la religión en esta zona es lo que manda, es lo más importante. Según lo que yo tenía entendido y la idea que yo traía, aquí en la marina usted podía recorrerla de diferentes maneras. Usted podía rentar un scooter o una bicicleta y andar más rápido y conocer todo por aquí. Pero no me la he encontrado. ¿Dónde están? No sé cuánto tengo caminando y la temperatura está en fuego. Y eso que hoy tengo que decirles que es el colmo, pero no me voy a quejar. Hoy más bien, qué dicha que está pasando. Y es que estamos en Dubái, un país desértico donde tiene que haber sol 24/7. Estamos en la temporada más caliente de este país y el día que voy a salir se nubla, se nubla. Como les digo, hoy estoy agradecido porque la temperatura está en fuego, aún nublado. Pero ¿cómo me va a pasar eso aquí? Solo falta que llueva, solo falta que llueva en el desierto. Bichos, habemos llegado a la playa, y no a cualquier playa, a la playa de Dubái. No sé cuántas veces he dicho Dubái en este video, pero quiero que quede claro que estamos en Dubái. De hecho, que voy a aprovechar para compartir una reflexión con ustedes, y es que si yo soy un estado diciendo que estoy en Dubái y tú me ves en la calle, tú también estás en Dubái, no te compliques. Mejor dicho, imposible. Como dijo este filósofo, ya lo saben, ustedes no tienen que delatar a sus amigos. Ahora sí, vamos a ver la playa, y tengo que decirles que me llama
bastante la atención conocerla porque quiero ver cómo es una playa en un país desértico, en un país que llega a 50 grados centígrados. La playa tiene que ser un lugar muy popular si está fresquita, porque puede que esté caliente. Como se logra apreciar, hay bastante gente. Para hacer temporada baja está llena la playa, prácticamente no hay un espaciecito libre. Y algo con lo que tenemos que tener cuidado en este país que no les he contado es que cuando andamos grabando, cuando andamos haciendo fotos, si ustedes vienen también tienen que tener cuidado. Básicamente hay que cuidar que no salgan otras personas porque está prohibido hacerle fotos a las personas sin el consentimiento. Entonces si yo me pongo a grabar aquí, qué sé yo, sobre todo con las mujeres es que es más delicado. Si hay mujeres por aquí, me puedo meter en un problema. Quizás me puedan decir nada más que borren el video o así, que ya me pasó, no por una mujer, sino que estaba grabando en un lugar que era como propiedad privada y lo que había atrás mío tenía derechos de autor o yo no sé qué era la cuestión. Me llegaron a decir con toda la amabilidad del mundo, en un país donde yo pensaría más bien que van a llegar y me van a gritar o qué sé yo, llegó con toda la amabilidad, aquí no se puede grabar, no sé qué. Entonces por esa parte he tenido una muy buena experiencia, pero tenemos que tener cuidado. Vamos a ver qué pex con la playa de Dubái. Para empezar tenemos arenita casi blanca, vamos a decirle que casi blanca, y vamos a ver qué tal la temperatura y el agua. Ahorita son casi las 7 de la noche, así es como se ve la luz a las 7 de la noche, todavía está de día. Por cierto, vean lo que tenemos aquí, eso que ven ahí, se le dice noria. Vuelvo a caer en el mismo dilema que tenía en Singapur y aquí tenemos un problema, y es que leí que esta es la más grande del mundo y según yo la de Singapur era la más grande del mundo, o sea que esta la hicieron un poquito después y la hicieron más grande. Aquí todo lo quieren lo mejor, pero bueno, vamos a ver. El agua tiene un colorcito verde, se ve medio transparente. Ay, está tibiecita, casi que caliente, pucha. Ay, no, yo creo que no podría bañarme, la verdad. Es como estar metido en unas aguas termales con el sol pegándole arriba, demasiado fuerte. Muy duros estos compas para estar ahí bañándose. Y aún así vean todas las personas que están metidas disfrutando de la playa. Qué curioso, eso me va a hacer valorar todavía más las playitas que tenemos en mi tierrita. Créanme que cuando vuelva, no sé cuántos días me voy a ir a perder a la playa. Ahora aquí disculpen mi ignorancia, no sé si alguno de ustedes sabe. El hecho de que el agua esté caliente es por el sol tan caliente, hace que se caliente toda la orilla que hay por aquí, o es por un factor diferente, qué sé yo, algo que tiene que ver en el agua o algo relacionado con el mar en esta zona. Si ustedes saben, déjenmelo en los comentarios. No sé si tal vez ustedes se estén preguntando en un país tan estricto, ¿cómo debería ir una mujer a la playa? ¿Se puede poner traje de baño? ¿Se puede poner bikini? ¿Tiene que taparse? ¿O cómo es la cuestión? Pues resulta que las extranjeras sí pueden andar en bikini en la playa. Apenas abandonan la playa tienen que no taparse del todo. Dubái es un poco más libre en ese aspecto, pero sí tienen que andar una ropa normal, una ropa adecuada, decente, lo que se podría decir. Pero para las nacionales, para las mujeres emiratíes, la verdad no sé qué regla aplica. No sé si aplica igual, que puedan venir a la playa con bikini o con traje de baño, porque sí he visto que las musulmanas, que son del Islam, es la religión que predomina aquí casi que en todo este lado de Medio Oriente. Ellas sí vi ahorita a la llegada, noté que incluso para venir a la playa andan con un traje que las tapa todas, solo se le veían los ojitos. Y ya si se quieren meter a bañar, que también he visto varias musulmanas bañándose, se meten un tipo de traje de baño especial en el que solo se les ve la cara. Están completamente cubiertas, igual a como andan en la calle, solo que es como pegadillo al cuerpo, y así se meten a la playa. Voy a ver si encuentro algo en internet y ahí les dejé varias imágenes para que se hagan una mejor idea de cómo es que se bañan. Bueno amigos míos, así que finalmente aquí se acaba el video de hoy, una serie que apenas empieza por los Emiratos Árabes Unidos, específicamente en Dubái. Suscríbanse que se vienen un montón de videos increíbles en esta increíble ciudad que tiene de todo para ofrecer. Algo que me parece muy interesante de Dubái y que podemos analizar es que Dubái es una ciudad que está en su apogeo, está en su momento dorado, se podría decir, a diferencia
de las grandes ciudades que hemos visitado, que son un ejemplo, que son un monumento, etcétera, etcétera, esta está en su momento de oro. En el futuro probablemente las personas van a venir a este lugar y van a decir cómo el ser humano logró levantar una torre de ese tamaño, cómo logró hacer una isla artificial, que espero la podamos ver en los próximos días, la isla artificial más grande del planeta en forma de palmera, etcétera, etcétera. Se podría pensar que esto es todo artificial, un parque temático hecho para turistas, pero también lo podemos ver de esta otra manera, que es algo impresionante, que no tiene precedentes y que lo estamos viviendo nosotros, es de la época de nosotros. Así que finalmente aquí se acaba el video de hoy. No se olviden de suscribirse, compartir este video si les gustó y nos vemos en el próximo video. Pura vida y besitos desde la playa que parece agua termal.